Hola, bienvenido una vez más a tu canal con el profe Zúñiga. Continuando con el desarrollo de dinámica, nos corresponde en esta oportunidad revisar plano inclinado. Cuando trabajamos con planos inclinados, es importante ubicar nuestro sistema de referencia de igual manera, es decir, de forma inclinada. Luego representamos las fuerzas presentes en dicho objeto y partimos con la normal, considerando que esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. El peso siempre está dirigido al centro de la Tierra, es decir, que debe ser representado de forma vertical. Luego, al tratarse de un plano inclinado, es importante ubicar el valor de dicho ángulo. El ángulo formado por el plano es el mismo ángulo comprendido entre el eje y el peso, tal como se puede apreciar en la figura. Luego, el peso tiene componentes. Tiene una componente en el eje X y otra en el eje Y. Y finalmente, tenemos una fuerza de rozamiento dirigida en sentido contrario al movimiento. Como podemos apreciar, dicho peso es la única fuerza que tiene componentes. Dichas componentes, al ubicarlas de tal manera, pueden formar un triángulo rectángulo, tal como se puede apreciar en la imagen. Lo importante es poder determinar los valores de dichas componentes y siempre la componente en el eje X se lo obtiene multiplicando el módulo del peso por el seno del ángulo comprendido, ya que la componente en el eje X resulta ser el cateto opuesto a dicho triángulo. Y la componente en el eje Y se lo obtiene multiplicando el módulo del peso por el coseno de dicho ángulo. Ejercicio 1. Un objeto de masa m se encuentra en reposo bajo la acción de una fuerza externa F por el plano inclinado de ángulo θ, tal como se muestra en la figura. Si la superficie es rugosa, ¿cuál es la expresión del módulo de la fuerza de rozamiento? Considere que P es el módulo del peso. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre considerando que el peso está dirigido al centro de la Tierra de forma vertical. Que la normal está formando 90 grados con nuestra superficie de contacto y que el peso tiene componentes, una en el eje X, otra en el eje Y. Y finalmente tenemos nuestra fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Dicha fuerza externa está apuntando hacia arriba y provocaría que el objeto tienda a moverse en ese sentido. Por lo tanto, nuestra fuerza de rozamiento apuntaría en sentido contrario. Luego, aplicamos primera ley de Newton, ya que el objeto se encuentra en reposo, es decir, que se encuentra equilibrado. Considerando nuestro sistema tradicional, todo aquello que está hacia la derecha, positivo, aquello que está hacia la izquierda, negativo, nos resulta la siguiente expresión. Despejamos, ya que necesitamos la fuerza de rozamiento, y finalmente recordamos que la componente del peso en el eje X se lo obtiene tomando el módulo del peso, que en este caso es P, y multiplicándolo por el seno del ángulo θ, llegando a concluir que la opción correcta corresponde a la opción D. Ejercicio número 2. Para trasladar una caja de 500 kilogramos desde una zona de descarga a una de almacenamiento, se usa una pequeña plataforma a la que se le puede regular la inclinación. Los encargados han logrado que el rozamiento entre la caja y la plataforma sea cero. Para bajar la caja, la plataforma se mantiene estática y se ajusta la inclinación en 30 grados. Además, se sujeta la caja a la plataforma con un cable, como se muestra en la figura. Determine la tensión en newtons de dicho cable. Considere la gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado.
De acuerdo al enunciado, el coeficiente de rozamiento tiene un valor de 0. Por ende, nuestra fuerza de rozamiento es igual a 0, al igual que la fuerza normal. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre considerando que el peso está dirigido al centro de la Tierra. Y dicho peso tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Y finalmente representamos la tensión siempre saliendo del objeto y en la misma dirección de la cuerda o cable. Aplicamos condición de equilibrio ya que el objeto se encuentra estático. Por ende, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Como se puede apreciar, la componente del peso en el eje X va a equilibrar a la tensión. Recordemos también que la componente del peso en el eje X se lo obtiene multiplicando el módulo del peso por el seno del ángulo comprendido. En este caso, peso seno de teta. Sustituimos valores y concluimos finalmente que la tensión toma un valor igual a 2500, correspondiente a la opción B. Ejercicio número 3. Un objeto de 3 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada que forma un ángulo θ igual a 30 grados con respecto a la horizontal. Determine el módulo de la fuerza normal en newtons que se ejercita sobre este objeto. Considere el módulo de la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Nuevamente, elaboramos el diagrama de cuerpo libre, considerando al peso, luego la normal. Dicho peso tiene componentes, una en el eje X, otra en el eje Y, y finalmente, como se trata de una condición de equilibrio, aplicamos la primera ley de Newton. Y en este caso, como nos están solicitando la fuerza normal, esta está ubicada en el eje Y. Es decir, como se puede apreciar en la imagen, la normal va a ser igual al peso en dicho eje. Sustituimos considerando que la componente del peso en el eje Y se lo obtiene mediante el producto del módulo del peso con el coseno del ángulo. Reemplazamos valores y finalmente concluimos que la normal es igual a 15 raíz de 3, correspondiente a la opción D. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.